A todos nos gustan las historias. Te platiqué hace unos no sé cuántos meses, en varios meses, la historia de Juan Bunyan, el progreso del peregrino. Me alimentó mucho cuando yo era un niño y me enseñó mucho sobre cómo era Dios y cómo era una relación con Dios. Y en la Biblia encontramos muchas historias de personas que siguieron a Dios y de las vicisitudes, de los problemas que tuvieron a la hora de seguirlo. Déjame platicarte o compartirte esta historia del pastor Chip Ingram en relación justamente con eso, con su experiencia de caminar con Dios o su proceso de empezar a caminar con Dios. Dice: siempre es bueno saber que uno no está solo frente a los esfuerzos, dudas, temores y cálidas caídas. Así que permíteme empezar nuestro recorrido con mi historia. A lo largo de estas experiencias, pues me di cuenta que no sabía muy bien cómo es que Dios actúa en las distintas etapas de nuestro camino. No crecí siendo cristiano. Pensaba que lo era, ya que iba a la iglesia e intelectualmente creía en Dios y tenía una familia buena y moral, pero en verdad no conocía lo que es tener una relación personal con Dios. No se trataba de que estuviera cerrado a la idea de Dios. De hecho, recuerdo que cuando era niño tuve lo que sería una experiencia con Dios, y aunque breve y extraña, impactó profundamente mi vida. Cuando tenía como 8 o 9 años de edad, era uno de los niños que ayudaba en el servicio en la iglesia. Mi trabajo era cargar la cruz por el pasillo de la iglesia hasta el altar, con el ministro caminando tras de mí, mientras el servicio comenzaba. Recuerdo el gran edificio en forma de A, rodeado con ventanas de vidrios de colores y con una cruz que iba desde el suelo hasta el techo. Era entonces el servicio de las 8 de la mañana y los rayos del sol entraban a través de esas ventanas de tal manera que la luz que se reflejaba del altar apuntaba a la base de la inmensa cruz. Yo era muy pequeño y sin conocimiento de la Biblia, pero al estar ahí sentado durante ese servicio, miré fijamente aquella cruz y entonces algunos pensamientos que nunca había considerado comenzaron a fluir en mi mente. Me pregunté: ¿cómo es Dios? ¿Qué querría el Dios que lo creó todo de mí y de mi única y pequeña vida? Estos pensamientos lentamente se imponían en mi conciencia mientras seguía mirando la luz sobre la base de la cruz. Esa fue la primera vez que tuve la sensación de que mi conciencia se iba despertando a la presencia de Dios y de que Él era personal y real. Es difícil de explicar, pero cuando terminó el servicio, recuerdo haberle dicho a mi madre y a mi padre que yo quería seguir siendo uno de los niños que ayudaran en el servicio de la mañana cada semana. Mirando en retrospectiva, era evidente que el Espíritu Santo comenzaba a hacerse presente en mi corazón y a manifestar su presencia a un nivel que yo no podía entender. La certeza interna de sentirme querido y amado era abrumadora. Intuitivamente sabía que estaba relacionada de alguna manera con lo que había ocurrido en la cruz. Eso era todo lo que la mente de un niño de 8 años de edad podía comprender. Pero este sentimiento fue poderoso, fue real, y fui atraído a conocer y a servir a este Dios quien me creó. Desafortunadamente, mi pasión espiritual recién hallada duró poco tiempo. Crecí en una iglesia que no creía en la Biblia o en tener una relación personal con Jesucristo. La iglesia era hermosa, el lujo era majestuoso y la organización altamente estructurada.
Leíamos nuestras oraciones y decíamos las palabras correctas, cumplíamos con nuestras obligaciones religiosas y luego regresábamos a casa. Decir que la iglesia era una parte importante en mi vida no sería real, pero eso era todo lo que conocía, lo que veía en casa y lo que veía en otros adultos a mi alrededor. De hecho, cuando era preadolescente, era capaz de recitar un servicio entero de memoria y al mismo tiempo revivir en mi mente un video con los mejores momentos del partido clásico de la NBA del día anterior. No es que esta iglesia tuviera como propósito ser irreverente o irrelevante. Simplemente éramos un grupo de religiosos con una completa negación del Dios de la Biblia, pero usábamos pasajes bíblicos como formas de adoración históricas para expresar nuestra necesidad espiritual. Lo más agravante aún, para una persona de temprana edad e inocente como yo en aquel entonces, fue que, aunque asistiéramos los domingos a la iglesia, no había ningún impacto en nuestra vida y no había absolutamente ninguna expectativa acerca de cómo vivir o qué hacer el resto de la semana. Cuando ya era un adolescente, debido a mi experiencia con la hipocresía de la iglesia a la que asistía y a la falta de aplicación de los principios que ésta enseñaba, comencé a dudar acerca de la realidad de Dios. Yo quería creer, pero cuanto más crecía, menos interesado estaba en participar de los rituales religiosos, de aparentar y decir palabras que nadie creía o que nadie aplicaba a su vida. Recuerdo que a los 16 años claramente pensé que todo este asunto religioso es solo un encubrimiento que los adultos nos han dicho a los muchachos para mantenernos moralmente en línea, hasta que maduremos lo necesario para descubrir que no existe Santa Claus, el conejo de Pascua o Dios. Todo para mí era un camuflaje articulado cuidadosamente. Tenía la impresión de que estaba siendo engañado y eso no me gustaba. Como resultado, me alejé de la iglesia y de Dios, ya que no creía que podían ofrecer una ayuda real para encontrar la felicidad y el propósito en la vida. Como a muchas personas de mi generación en los 60s y en los primeros años de los 70s, me habían enseñado que la felicidad y la satisfacción era producto del éxito. Desde una temprana edad mi padre me enseñó la importancia de ponerme metas claras, desarrollar una estrategia para alcanzarlas y luego trabajar más duro que los demás si quería experimentar el éxito y la felicidad. Es difícil ser un adicto al trabajo cuando estás en primer año de secundaria, pero al mirar hacia atrás en verdad me convertí en uno. Me puse metas con respecto al deporte, a la escuela, a las chicas y luego trabajé mucho para alcanzar esas metas. Y así continúa la historia del Pastor Chip. La realidad es que, aunque estamos a veces en las iglesias, escuchamos las oraciones, levantamos las manos, damos las ofrendas, no estamos teniendo un encuentro profundo con el Dios de la Biblia, con el Dios de Jesús. Creo que es importante entonces el llamado que nos hace el libro de Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cada mañana, eso puede retumbar en nuestros oídos. Darle a nuestro Dios el corazón para que nuestras experiencias en las iglesias o nuestras experiencias de religión no sean solo eso, sino sea una profunda relación con el Dios del universo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.